Y el gobierno de México lo hizo y a nadie tiene que sorprenderle, porque en efecto para el presidente López Obrador la ley no le implica absolutamente ningún límite, al contrario, la rebasa o de plano la transgrede en aras de generar la reyerta, en aras de provocar la venganza o en aras de también utilizar al otro como una cabeza para la muestra de todos los que no se alineen con él, con su discurso, con sus definiciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el día de hoy, muy temprano, ayúdenme ustedes también a revisar junto con su ordenador para verificar, el gobierno de México informó, así como se oye, el expediente fiscal del Grupo Salinas. Es decir, está rebasando ya todos los límites normativos, porque esto no solo es antiético e inmoral, sino que es ilegal difundir los datos de un privado relacionado con esto, con las actividades hacendarias, con los adeudos fiscales, con todos los procedimientos a los que, por cierto, todos tenemos derecho para establecer querella con las propias autoridades en relación con el cobro de nuestros impuestos. Pero lo hizo el presidente de la República y con el uso faccioso de las instituciones en las plataformas digitales, esta información se encuentra ya difuminada. Comparto con ustedes el comentario que también muy temprano hice en Twitter y que me parece en todo caso de la mayor importancia, no solo para exhibir esa actitud autoritaria que siempre tienen los gobiernos populistas, en donde adecuan la norma o incluso transgreden y violan la ley, siempre en aras, desde luego, de sus afanes propagandísticos. Digo en X, antes Twitter, que al gobierno le urge financiar los programas sociales que convierten clientelas electorales justamente en este proceso con miras al 2 de junio y claro, también busca dar un mordisco, la tajada que le quede para hacer el cobro a este empresario y a todos los empresarios en una cantidad que en menos de una semana se duplicó, así como se escucha, porque en efecto se trató de una venganza del presidente de la República por el hecho de que Ricardo Salinas expresara sus opiniones distintas a los problemas de salud en el país y sobre todo, además, los problemas enormes de inseguridad, mientras el propio gobierno y sus plataformas digitales, en particular sus farsantes de la 4T, han tenido la caradura de decir que los mexicanos estamos inventando ese estado desolador que se encuentra en Zacatecas, que hallamos en Veracruz. Incluso su más reciente expresión fue de todos una conmoción nacional, y a pesar de ello, ya vieron ustedes, Cuitláhuac García dice que la política de abrazos está funcionando en ese estado de la República. Pero estaba haciendo un recuento. ¿Qué me dicen de Chiapas? ¿O qué me dicen de Oaxaca? Y sobre todo ahí donde ya no hay un estado, en Guerrero. Mientras, claro está, Félix Salgado Macedonio se avienta unos pasitos dobles, hasta 2 veces burlándose, no de la sociedad mexicana en general, en abstracto, no de los adversarios políticos, incluso ni siquiera de los periodistas que estamos registrando esta situación que vive Guerrero. No, sino de los pobladores del mismo estado que viven con la zozobra permanente de la propia inseguridad. Sí, claro, eso es también un distractor del presidente de la República, el utilizar así a Ricardo Salinas Pliego y simultáneamente hacerse de recursos para las clientelas electorales. Pero como he dicho también, jalarle un mordisco. Pues cómo no, si familiares y amigos suyos han sido completamente beneficiados con contratos del gobierno, es decir, con recursos del erario, y como lo van a hacer, con recursos que el propio presidente de la República no ha podido generar dentro de las actividades productivas que él tiene la obligación de haber alentado
en el país, lo cual en efecto no ocurrió. Lo que sí ocurrió es un enorme endeudamiento, y por eso también le urge al presidente de la República, para esos programas sociales convertidos en clientelas, hay que decir una y otra vez, hacerse de ese tipo de recursos. Y en efecto, también señalo en X que por eso viola la ley y exhibe información de privados mientras oculta o disfraza información que por ley, es así por ley, debería de ser pública. Y aquí me pregunto y les pregunto a ustedes, no va a responder el gobierno. ¿Cuántos muertos hubo en realidad por el pésimo manejo de la pandemia de COVID-19? ¿Cuántos son los damnificados de nuestro sistema de salud mientras el presidente socarrón y desvergonzado dice que estamos viviendo ya en un sistema de salud del primer mundo, mejor que el de Dinamarca? Bueno, dije primer mundo, el mejor del mundo, y yo no exagero. Las proclamas y la propaganda es del propio presidente. Pero ¿cuáles son los contratos y cuáles los estudios que se hicieron? Sí se hicieron para la construcción de Dos Bocas, que no ha representado ni generado absolutamente ninguna riqueza para el país, pero eso sí, un desvío impresionante de recursos. Nada de eso sabemos, y mucha de otra información también la tiene reservada, como temas de seguridad nacional. ¿Cuáles fueron los estudios y cuáles fueron las valoraciones para otorgar los contratos a los amigos de los hijos del presidente para la construcción del Tren Maya? ¿Cuáles fueron los alcances del ecocidio? ¿Cuántos exactamente fueron los millones de árboles que fueron talados en toda esa región? De árboles frutales, que significa 10 hasta 15 veces lo que implica el territorio que en la Ciudad de México ocupa Chapultepec. ¿Cuál es el boquete real, pregunto aquí, que dejó la corrupción en Segalmex? ¿Cuál es el boquete financiero en realidad? ¿Y cuál es las actividades o la estrategia que se ha llevado a cabo para recuperar esos recursos y para meter en la cárcel a los responsables de los mismos? Porque quien fuera titular es amigo del presidente y se encuentra completamente exonerado por Andrés Manuel López Obrador, y no porque lo diga yo, porque además déjenme decirles a ustedes, lo que estoy haciendo es un retrato de las palabras del presidente de la República, una reseña del mismo, que con esa socarronería es como se ha expresado en relación con ese que significa uno de los más grandes saqueos del erario en toda la historia. Y vaya que los gobiernos anteriores, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, fueron corruptos, pero estos, claro, se volaron la barda. Y hablé hace unos instantes del sistema de salud. La pregunta es aquí muy clara: ¿por qué el sistema de salud ha destinado el 40% de los recursos de publicidad del gobierno, que fueron de 18,000 millones de pesos? ¿Saben ustedes quién es el principal contratante de publicidad en los medios de comunicación, en las mamparas y en todos los anuncios que ustedes ven? Sí, es el IMSS. Y luego el INSABI. Y también el sistema de salud, quiero decir, la Secretaría de Salud. Estamos hablando de más de 7,000 millones de pesos gastados ahí, mientras los mexicanos no tienen medicamentos, ni los servicios médicos, ni los insumos de salud fundamentales para ese que es un derecho. Pero bueno, López Obrador prefiere violar la ley y chupar de los recursos que él, como presidente, ya dije, no ha tenido ni la menor idea de producir. Las preguntas también son: ¿hasta dónde va a llegar el presidente de la República en ese encontronazo que además quiere que le reditúe electoralmente rumbo al 2 de junio? ¿Por qué? Pues porque mientras todo esto ocurre, su criatura política, es decir, la garantía de que continúe el desastre en este país, nada de a muertito, como Claudia Sheinbaum, quien lo más que hace es balbucear su apoyo, desde luego, al presidente de la República, pero no genera ni una sola idea, ni tampoco un cambio de rumbo. Dicen los que saben, pragmáticos que son, que jamás podría distanciarse del presidente si lo que quiere ella es ganar la presidencia de la República. Sí, claro, a costa de los principios, a costa de darle la espalda a los mexicanos en materia de inseguridad. Bueno, ya vieron ustedes lo que dijo de las mujeres, de las madres buscadoras y de toda la situación de violencia que hay en el país. No, igual que el presidente de la República. Claudia Sheinbaum dice que es feliz. ¿Hasta dónde llegará en esa querella
en ese conflicto del poder, porque es un cobarde el presidente de la República, ejerciendo el poder que le dan las propias instituciones y el que él mismo se ha acarreado durante estos 5 años, en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego. Y la pregunta también es, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir los propios mexicanos? Espero que en efecto todos estos datos sean suficientes para el cambio de rumbo el próximo 2 de junio.